De nuevo al canal, su rinconcito favorito para desentrañar los misterios y las pasiones más intensas del mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido debates, ha provocado suspiros y ha alimentado la imaginación de millones de fans alrededor del planeta. Prepárense porque estamos a punto de hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que cuando se pronuncian juntos, evocan una explosión de química, de talento y sobre todo, de un amor tan ardiente que parecía trascender la pantalla. Y no solo eso, hoy vamos a desvelar el secreto de esa melodía que se rumorea, los ha enloquecido, esa pieza musical que encapsula todo lo que fueron, son y quizás siempre serán el uno para el otro, Fuego del Amor, la canción que dicen, los vuelve locos. Así que si eres fan de esta icónica pareja, si te apasionan las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, y si quieres saber más sobre este enigmático Fuego del Amor, quédate con nosotros. Y antes de que empecemos este viaje emocionante, por favor, si aún no lo has hecho, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado para hoy. Desde el momento en que Can Yaman y Demet Özdemir aparecieron juntos en pantalla en la exitosa serie turca Erkenci, algo mágico e innegable ocurrió. Fue como si el universo se hubiera alineado para que dos estrellas colisionaran de la manera más espectacular y hermosa posible. No era solo un par de actores interpretando un guión, era una fuerza de la naturaleza, una conexión palpable que traspasaba la cuarta pared y se incrustaba directamente en el corazón de cada espectador. Su química no se enseñaba en ninguna escuela de actuación, simplemente era vibrante, espontánea y absolutamente adictiva. Cada mirada, cada toque y cada sonrisa que compartían como Can y Sanem en la ficción, tenía un eco en la vida real, alimentando rumores y esperanzas sobre un romance que muchos fans soñaban con que fuera eterno. Y en medio de esta vorágine de emociones y especulaciones, comenzó a circular una idea, un murmullo, casi una leyenda, la existencia de una canción. No una canción cualquiera, sino Fuego del Amor. Una melodía que, según la voz popular, era el himno no oficial de su relación, el compendio sonoro de su pasión, un canto que tenía el poder de desatar en ellos una locura controlada, una entrega total. Ahora, es crucial entender qué significa esta canción que enloquece. ¿Es una pieza musical real que ambos han declarado su favorita? ¿O es más bien una metáfora, un símbolo de esa chispa inigualable que los unió? Permítanme decirles que la verdad, como siempre, reside en la intersección entre la realidad y la fantasía colectiva, entre lo que fue y lo que los fans deseamos que fuera. Fuego del Amor es, en esencia, la banda sonora imaginaria de un romance que, para muchos, trascendió los límites de la ficción. Es la melodía que los fans han compuesto en sus mentes y corazones para dar voz a la intensidad de su conexión. Pensemos en los momentos clave de Erkenci. ¿Recuerdan esas escenas en las que Can y Sanem se miraban, y el mundo entero parecía detenerse? Esos instantes de pura electricidad, de anhelo y de entendimiento mutuo sin necesidad de palabras. Esos son los momentos que Fuego del Amor encapsula. Imaginemos por un momento esta canción. ¿Cómo suena? Es una mezcla de ritmos apasionados, quizás con toques orientales que nos transportan a la magia de Estambul, pero con una melodía universal que habla de un amor predestinado. Sus letras, si las tuviera, hablarían de la primera vez que sus miradas se cruzaron, de la valentía de Sanem, del espíritu libre y aventurero de Can, de los obstáculos que superaron, de los secretos que compartieron y, por supuesto, de ese beso que lo cambió todo. Hablaría de la vulnerabilidad, de la entrega total, de la forma en que el alma de uno reconocía al alma del otro incluso antes de que sus mentes lo comprendieran. Sería una canción que, al escucharla, Can recordaría la forma en que Demet se encogía ligeramente en sus brazos, o la manera en que sus ojos brillaban con una picardía irresistible. Y Demet, por su parte, reviviría la seguridad de su abrazo, la intensidad de su mirada, la calidez de su sonrisa que desarmaba cualquier defensa. Lo que realmente enloquece a Can y Demet, o al menos lo que la leyenda nos dice, es la evocación de esa etapa dorada. Cuando se habla de Fuego del Amor, no es solo una canción, es un portal a una época en la que su química era innegable, su complicidad absoluta, y su impacto global, fenomenal. Piensen en el fervor de los fans que veían cada episodio, como cada escena entre ellos se analizaba al milímetro en busca de pistas sobre un posible romance real. Y no es para menos, porque la forma en que interactuaban era simplemente magnética. Sus entrevistas juntos estaban llenas de risas genuinas, de miradas cómplices que iban más allá de lo profesional.
Se percibía un respeto mutuo, una admiración y sí, una chispa que era imposible ignorar. Esta canción simboliza ese pico de su conexión, el pináculo de un romance televisivo que se sintió tan real que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó peligrosamente. Para entender la magnitud de este enloquecimiento, debemos considerar el contexto. Erkenzicus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Se tradujo a decenas de idiomas, conquistó audiencias en todo el mundo y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Pero más allá de la fama y el éxito, lo que resonó profundamente fue la autenticidad de su vínculo en pantalla. Los personajes de Candy Beat y Sanem Aydin se convirtieron en iconos de un amor puro, apasionado y a veces doloroso. Los actores lograron infundirles tanta vida, tanta verdad, que era casi imposible no creer en su historia. Y la canción que enloquece surge de este sentimiento colectivo. Es el anhelo de los fans por una banda sonora que capture esa intensidad, ese fuego que ardía entre ellos. Hay quienes dicen que esta canción no es otra que alguna de las melodías instrumentales que acompañaron los momentos más emotivos de la serie, esas que sin letra, ya nos contaban una historia de amor con cada nota. Otras teorías apuntan a que es un secreto que solo ellos conocen, una melodía personal que comparten y que les recuerda la intensidad de lo vivido. Sea cual sea la verdad, la idea de fuego del amor persiste porque es una necesidad narrativa. Necesitamos algo que dé forma tangible a la magia que presenciamos. Necesitamos un ancla para todas esas emociones desatadas. Imaginen que Can y Demet, en algún momento de su vida, escucharan una melodía que instantáneamente los transportara a ese set de grabación, a esa energía compartida, a esas miradas que lo decían todo. Esa sería Fuego del Amor. Sería una canción que les recordaría no solo los diálogos o las escenas, sino la risa que no estaba en el guión, el consuelo en un momento difícil, la complicidad en una mirada fugaz entre tomas. Esa canción sería un reflejo de la pasión que ponían en su trabajo y de la conexión especial que formaron. Al escucharla, Ain quizás reviviría la sensación de protección que sentía por Demet, o la forma en que ella sacaba lo mejor de él, tanto como actor como persona. Demet, por su parte, podría recordar la seguridad y la libertad que experimentaba actuando junto a él, esa sensación de que no había límites para la creatividad cuando estaban juntos. El fuego del amor es esa chispa que los llevó a la cima, que los convirtió en leyendas modernas. Es el recordatorio de que a veces, la química entre dos personas es tan potente que no solo conmueve a una audiencia, sino que también deja una huella imborrable en ellos mismos. Aunque sus caminos se hayan separado profesionalmente y la vida los haya llevado por rumbos distintos, la canción que enloquece es el testimonio de que la huella que dejaron juntos es eterna. Es la melodía de un amor que, aunque pudo ser solo en la ficción, se sintió tan real que sigue resonando en los corazones de millones. Y es este legado el que hace que la canción que enloquece no solo sea una fantasía, sino una parte viva de la historia de Can y Demet. Cada vez que los fans reviven una escena de Erkenzicus, cada vez que se preguntan sobre el que hubiera sido, están, de alguna manera, escuchando esa canción. Es la melodía de un amor que desafió la lógica, que trascendió la pantalla, y que se convirtió en un faro de pasión y romance para toda una generación. Es un testimonio del poder de la actuación, de la magia de la química y del impacto duradero que dos personas pueden tener cuando su fuego se une en una danza tan hermosa y sí, tan enloquecedora. En resumen, la canción que enloquece no es solo una pieza musical, es el latido del corazón de una de las parejas más icónicas que hemos visto en pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Es la encarnación sonora de su innegable química, de la pasión que compartieron y de la huella imborrable que dejaron en millones de corazones. Es el fuego del amor que sigue ardiendo, recordándonos la magia que ocurre cuando dos almas se encuentran y por un momento se vuelven una. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de una leyenda moderna. Espero que este análisis sobre Fuego del Amor haya encendido aún más su curiosidad y su aprecio por esta pareja tan especial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe realmente esta canción? ¿O es una hermosa metáfora de su conexión? Me encantaría leer sus teorías y opiniones en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan vibrante. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con otros fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras PR. Ox y más historias. Hasta la próxima, que la pasión y el amor sigan inspirando sus días.
Nos vemos pronto.